Hoy mi vida es un jardín que te has hecho florecer. Quiero dar mi gratitud y adorarlo solo a Él. Hoy mi vida es un jardín que te has hecho florecer. Quiero dar mi gratitud y adorarlo solo a Él. Cristo es mi roca, Él es mi fortaleza. Él es mi escudo y confiado en Él estoy. Cristo es mi roca, Él es mi fortaleza. Él es mi escudo y confiado en Él estoy. Seguiré tu voluntad, las promesas que me das, pues no tengo que temer. ¡Aleluya! Con tu amor y tu poder. Vamos con gozo. Seguiré tu voluntad, Sí, las Señor. promesas que me das, pues no tengo que temer. Decláralo. Con tu amor y tu poder. ¡Vamos! Cristo es mi roca, Él es mi fortaleza. ¡Sí, Señor! Escudo y confiado en Él. Y a su nombre, diga conmigo, somos la casa de mi Padre, un lugar de restauración. Diga, en la casa de mi Padre, en la casa de mi Padre hay abundancia de pan. ¿Cuántos bendicen su nombre? Que Dios te dé este mes de agosto que comienza mañana, sea un mes de victorias para ti. ¿Cuántos dicen amén? Que se vaya de tu vida todo pacto de lágrimas. Que vengan momentos de gozo y alegría. Momentos en que veas a Dios moverse con poder sobre ti. Quiero mostrarte esta palabra hoy en Marcos capítulo 14. Evangelio según San Marcos capítulo 14, versículo 51. Dice así: pero cierto joven, no dice el nombre del joven, dice cierto joven. El autor no se compromete a decir quién era el joven. Le seguía, cubierto el cuerpo con una sábana. No sabemos por qué, porque era de noche, ya era tarde. Porque este hombre no estaba vestido. De pronto, se cree que vio la turba que iba a coger preso a Jesús. Y él salió corriendo. De pronto había un sentimiento de él con Jesús. No era un seguidor público de Jesús. Y este joven se armó una sábana y salió corriendo cuando vio una turba que iba para el monte Getsemaní. Al parecer él sabía que Jesús estaba allí. Y dice en el versículo siguiente: mas él, dejando la sábana, huyó desnudo. Al parecer alguien lo agarró y salió corriendo. Huyó, dice la Biblia. ¿Y cómo huyó? Desnudo. Huyó desnudo. Por años se investigó quién era este joven. Y al parecer se llamaba Juan Marcos. Juan Marcos. Y al parecer es el evangelista Marcos, que no anduvo con Jesús. Pero desde ese día que lo dejaron desnudo en la calle y vio cómo tomaron a Jesús, se puso a investigar. Gracias a este joven tenemos el Evangelio de Marcos. Al parecer él fue guiado después, muchos años después, por Pablo. Pablo fue guiado por San Pablo. Juan Marcos era casi era un adolescente en esta época. Él militó con Pablo y tuvo división con Pablo porque Marcos era familia de Bernabé. Y Bernabé que quería que él trabajara con ellos, y una vez Marcos tuvo debilidad, tuvo tribulación y se devolvió. Entonces Pablo decía que él no servía para el ministerio. Pero ya Pablo, más maduro, más veterano, lo manda a buscar y dice: búscame a Juan Marcos, que me es útil para el ministerio. Pero eso no es lo que vamos a hablar hoy. Vemos que este joven huyó desnudo. ¿Pero por qué huye desnudo? ¿Por qué? Él, cuando ve que Pedro le corta la oreja a este hombre y algunos estaban huyendo, él también corrió. Él tuvo que huir. Lo ventajoso que es huir bajo el consejo de la palabra de Dios, que nos permita replantear los proyectos o nos evita actuar bajo las emociones momentáneas, lo cual casi siempre termina mal. Cuando tú y yo actuamos con la ira,
predispuesto, con rabia, no es el mejor consejero. Por eso dice la Biblia, airaos, pero no qué. Airaos, pero no qué. Y dice también, dice que en la ira del hombre no actúa ¿qué? La justicia de Dios. Entonces no podemos, ninguno se puede evitar irarse, pero no tomes decisiones drásticas en tu vida en momentos de rabia. Dejas el trabajo porque el supervisor te dijo esto, dejas la universidad porque tuviste un problema con un profesor, dejas esto, dejas el negocio, sales corriendo. La ira no es buena consejera. No es muy buena consejera. La ira viene a ser, no viene a ser lo mejor. Marcos salió corriendo. La ira no fue la mejor consejera de Pedro cuando le mochó la oreja a este hombre. Basado en ese texto, en Marcos 14, del 51 al 52, he titulado este mensaje, titulado Huye. Huye. Hay veces que nos toca huir. Toca dejar la cosa para otro día. Hay conflictos que te toca mejor aislarte. Vamos a ver el primer punto en esta mañana. Para que tu proceso profético no se interrumpa. Yo quiero que tú levantes tu mano derecha y di conmigo, gracias Señor, porque mi proceso profético hoy tiene validez delante de ti. ¿Cuántos dicen amén? Tú estás en un proceso profético. Tú estás esperando que Dios haga algo grande. Tú estás esperando que Dios se muestre en tu vida. Tú estás creyendo en lo que Dios te ha prometido a ti, en lo que Dios prometió a tu casa, en lo que Dios prometió a tu familia. Pero a veces vas a tener que huir para que ese proceso no se dañe. En Mateo capítulo 2, versículo 11, mira lo que dice. Mateo 2:11 dice, y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron. Y abriendo sus tesoros, dice la palabra, le ofrecieron presentes, oro, incienso, ¿y qué más? Mirra, dice el versículo 12. Dice, pero siendo avisados por revelación en sueño, que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Dice el 13. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor se le aparece a José. Era la segunda vez que se le aparecía el ángel. Escúcheme bien. Se le apareció el día que le dijo, el fruto de María no es adulterio, no es fornicación. El fruto de María, le dice, es concebido por el Espíritu Santo. Y aquí se le aparece el ángel después que nace el niño y le dice, levántate, toma al niño y a su madre. ¿Y qué? Huye. ¿Cómo dice? Huye. A veces tendrás que huir. Huye a Egipto. ¿Por qué? Si era el Hijo de Dios. José pudo decir, pero si es el Hijo de Dios, ¿por qué tengo que huir? Era para que no se dañara el proceso profético. A veces Dios te va a decir que tienes que huir, salir de cierto lugar. Y dice la palabra, dice, huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga. Porque acontecerá que Herodes buscará al niño, ¿para qué? ¿Y por qué Dios no le podía proteger? ¿Será que Dios no le podía proteger? ¿No tendría los recursos? ¿Será que no? Pero aquí está diciendo él, huye. Aquí dice, vete. Aquí le dice, vete. Huye. Vete mejor. Si Dios protegió a Moisés cuando Faraón mataba a los niños, ¿por qué aquí no se quedó a enfrentarlo? José pudo dudarlo, pero Dios le dijo, huye, para que el proceso profético que había en Jesús se cumpliera. José, escúcheme bien, José apareció poco en la vida de Jesús, y no porque fue un padre ausente como a veces podemos ser nosotros, no. José murió a temprana edad de la vida de Jesús. Se cree que Jesús no llegó a los 20 años viendo a su padre vivo. Y dice la palabra que Jesús, Herodes, el ángel le dice, huye, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo, le dice.
en el versículo 13. En el versículo 14, mira cómo dice la palabra. Y él despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Ya Jesús tenía casi 2 años. Porque cuando llegan los sabios del oriente, o magos, como se conoce públicamente, Jesús no estaba en un pesebre. No. Estaba en un lugar alquilado en Belén. Y le dicen, como tiene aproximadamente 2 años, él tiene que, le dice Herodes, dice José, vámonos. Y en el versículo 15 dice el 15, y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo, de Egipto llamé a ¿quién? A mi hijo. Egipto es símbolo de mundo. Egipto es símbolo de derrota. Pero Egipto también le sirvió a José para cuidarse de que Herodes no pudiera afectar allá, no llegara a su poderío. Herodes estaba asesorado por los saduceos, por los fariseos, y a ellos les quedó grande. Ellos sabían que si era el Mesías no se iba a esconder en Egipto. Fue una estrategia del cielo. ¿Cuántos dicen amén? Y a veces Dios te va a decir, cierra la boca, vete a este lugar, no entres allá. Dios te va a hablar, porque Dios tiene un proceso profético contigo. No te metas en esta discusión, suelta esa contienda, para que no se dañe el proceso que hay contigo. Dios quiere hacerlo en nosotros, dice la palabra, dice la escritura. En Mateo 2:15 dice, estuvo allá hasta la muerte de Herodes. Dice el versículo 16, dice, Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó a matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que habían inquirido los magos. Jesús lo hubiera matado. Hay cosas que Dios tiene contigo, que quiere, que se te ha declarado, pero Dios necesita que tú, hay situaciones que tú tienes que retirarte, discusiones que tendrás que perder, para que Dios pueda cumplir lo que te ha dicho. En Oseas capítulo 11, versículo 1, prácticamente casi 600 años antes, se dijo esta profecía, dice, cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Eso estaba profetizado, porque Dios tenía el proceso con Jesús tenía que cumplirse. Y en Mateo capítulo 26, versículo 50, encontramos otro ejemplo, dice, y Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron, dice la Biblia. Y le prendieron. Y dice el 51, mira lo que dice el 51. Pero uno de los que estaban con Jesús extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Y dice el versículo 52. Dice, entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. Pedro, el que tú y yo llamamos cobarde, iba a pelear. Pedro pensó que era el momento de mochar cabezas. Un hombre diestro con el cuchillo, diestro, porque era pescador. Un hombre diestro con el cuchillo, viene, tiró darle por la cabeza y le mochó la oreja. Dice la palabra, dice la escritura, que Pedro pensó que era de esta forma. Pero en el versículo 53 dice, ¿acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y Él no me haría más de 12 legiones de ángeles? Le dice a Pedro. Y quiero que hagamos énfasis en el versículo 56. Mas todo esto sucede para que se cumpla las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, ¿qué hicieron? Huyeron. No era momento de levantar espada. No era momento de enfrentarse a trompadas. No era el momento de darse fuerte. No.
Era el momento, escúcheme bien, de huir. Pedro no había entendido. Y dice que ellos huyeron, se fueron, para que se cumpliese. Dice la versión Biblia textual, mira lo que dice. Dice, pero todo esto ha sucedido para que se cumpliera las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Dice la Nueva Traducción Viviente, dice, pero todo esto sucede para que se cumplan las palabras de los profetas registradas en las escrituras. En ese momento todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Tuvieron que irse, tuvieron que huir. Estaba profetizado. No era el momento para ellos. Así como José tuvo que huir con Jesús, aquí los discípulos tuvieron también que huir. Era el momento. Uno escucha gente que dice que a Jesús lo dejaron solo. Yo respeto esa apreciación, sea teológica o no. Pero Jesús tenía que quedar solo, porque si los discípulos se enfrentaban, iban a perder con esa multitud que llegó a aprender a Jesús, que vino armada con palos. Jesús mismo lo dice. No era el momento para actuar así. Dice en San Juan capítulo 11 versículo 53, miren lo que dice. Así que aquel día acordaron ¿qué? Matarle. ¿Cómo dice? Así que aquel día acordaron ¿qué? A Jesús. Y si decían que a Jesús acordaron matarle, Jesús podía decir como a veces decimos nosotros, el día de morir es uno solo. A mí Dios me protege. Y a veces la imprudencia tuya. Y después le echas las culpas a Dios. A Jesús supo que llegó la hora cero que habían pensado matarle. Pero ese día Jesús no podía morir. Y dice la palabra en el versículo 54, dice, por tanto Jesús fue y los enfrentó cara a cara. No, ya no andaba abiertamente entre los judíos. Ay, Jesús se está escondiendo y no es que es el Hijo de Dios. No, Jesús fue prudente. Como dice el punto para que tu proceso profético no se interrumpa, debemos de ser prudentes. Debemos ser prudentes. Dice la palabra que Jesús ya no andaba abiertamente. No. Mucha gente dice, pero Jesús era asequible. No todas las veces. Jesús sabía que podían matarlo antes de la fecha. Y Juan es el único evangelio que nos habla de 3 Pascuas. Por eso sabemos que Jesús duró predicando 3 años y medio por Juan. Y Juan sabía que en esta época, en esa fecha, no podían matarle. Y Juan lo describe. Sino que se alejó de allí a la región contigua al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y se quedó allí con sus discípulos. Se escondió, se fue. Jesús sabía que no era el momento. Y si lo hizo Jesús. Mira lo que dice la Biblia textual, dice, por lo que Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que allí se fue a la región cercana al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y allí permaneció con los discípulos. Y dice la Nueva Traducción Viviente, dice, como resultado Jesús detuvo su ministerio público. Lo detuvo. Jesús ya no era se cuidó, porque sabía que podían dañar en Jesús, ¿verdad? Ese proceso profético lo querían interrumpir. ¿Cuántas cosas en nuestra vida han interrumpido el proceso profético? El proceso profético ha sido culpa nuestra, en nuestra imprudencia, o por momentos de ira, de rabia, y dice, bueno, ese trabajo no era para mí. No, somos culpables por la forma de proceder, por la forma de actuar, por ser prepotentes, por la grosería o la falta de agradecimiento. Y no es Dios. Somos nosotros, no es el diablo a veces, somos nosotros. Y Jesús dice la palabra, como resultado Jesús detuvo su ministerio público entre el pueblo y salió de Jerusalén. Jesús pudo decir, Dios me guarda. No, él sabía. El propósito del diablo era
interrumpir lo que Dios había prometido. Si tú no cuidas tu salud, si no cuidas tu vida, si no cuidas lo que te comes, será difícil que Dios cumpla en ti el proceso. Si andas peleando con todo el mundo, será difícil. Si eres arrogante, será difícil que Dios cumpla en ti ese proceso que Dios te ha prometido a ti y a los tuyos. Dice la Nueva Traducción Viviente, dice, y fue un lugar cercano al desierto, a la aldea de Efraín, un lugar fuera, aislado, y se quedó allí con sus discípulos. Entonces a Jesús le sirvió para que tu proceso profético no se interrumpa. A veces hay que cerrar la boca para que lo que tú has proyectado en tu corazón, tus proyectos financieros, estudiantiles, a veces tienes que hacer silencio. El segundo punto dice, para discernir cuándo entrar, ¿o qué? O salir. Ese es el segundo punto. Para saber cuándo entrar y cuándo salir. Esto es importante. Hay que pedirle sabiduría a Dios cuándo puede entrar en una área, en una relación, en un negocio, ¿verdad? ¿Cuándo puedo tomar un trabajo o mejor salirme? ¿Cuándo sé que me puede servir o no? Un círculo de amigos. ¿Cuándo me sirve entrar de pronto puede ser en un préstamo, en una hipoteca? De pronto prestar un dinero al banco. O de pronto emprender un viaje. Tú y yo no podemos actuar como actúa cualquiera, porque Él es nuestro Señor. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, para que tú disciernas cuándo entrar o salir, aparte de pedirle consejo a tu padre espiritual o tu asesor espiritual o a tu líder, tienes que tenerte un discernimiento. ¿Y quién da discernimiento? El Espíritu Santo. Segundo de Samuel, capítulo 15, versículo 11 dice: y fueron con Absalón 200 hombres de Jerusalén, convidados por él, los cuales iban en su sencillez sin saber nada. Iban inocentes estos muchachos. No sabían qué estaba planeando. Sigue diciendo. Y mientras Absalón ofrecía los sacrificios, llamó a Aitofel Gilonita, consejero de David, de su ciudad de Gilo. Y la conspiración se hizo poderosa. Y aumentaba el pueblo que seguía a Absalón. Querían hacerle un golpe de estado a David. Y dice el versículo 13. Dice, y un mensajero vino a David diciendo, el corazón de todo Israel se va, ¿tras quién? Tras su hijo. Cuando uno lidera, uno sabe cuándo puede pelear y cuándo no. Cuándo puede discutir y cuándo quedarte callado. Y muchas veces tú quedarte callado, en cierta manera te estás restringiendo, estás huyendo de hacer una controversia. A muchos no nos gusta perder una discusión. David, el hombre que tenía 30 valientes, tenía uno que donde ponía el ojo, ponía la piedra, manejaba una onda ese hombre. Tenía uno que cuando peleaba la mano se le quedaba pegada a la mano. No se la podían quitar. Quedaba tan pegada por la sangre que se pegaba. Y duraban para quitársela. Tenía uno que no le importaba enfrentarse a gigantes. Esos eran los valientes de David. Extranjeros, familia de él, sobrinos de él. Ese era el ejército de David. Y David era un valiente. David no era cobarde. Era conocido por ser valiente. Y cuando viene su hijo y sabe que está levantándose contra él, David pudo hacer muchas cosas. Sé que David tenía más de 20 años de ser rey. Y él pudo enfrentarlo. Pero ¿qué hizo David? Versículo 14 dice: entonces David dijo a todos sus siervos que estaban con él en Jerusalén: levantaos. ¿Y qué? Y huyamos. ¿Cómo dijo? Levantaos y qué? Y huyamos. Porque no podremos escapar delante del Absalón. Daos prisa a partir. ¿Cómo así? Si tú ves la Biblia, el mismo ejército que huyó con David fue el que derrotó después a Absalón. Pero no convenía, porque estaba en una ciudad. Y dice,
no sea que apresurándose Él nos alcance y arroje el mal sobre nosotros y hiera ¿a quién? A la ciudad. ¿A quién estaba protegido David? A la ciudad. No era lugar para combatir. No le convenía a David. David tuvo que huir. El gigante, el guerrero, el hombre que peleaba. Y de pronto no sé cómo quedaría su reputación. Hay momentos para retirarse en silencio, ¿verdad? Sin hacer amenaza. David tenía un llamado legal. Era el ungido, el de mayor experiencia en la militar. Pero convenía en el momento de retirarse. Aún su adversario sabía que aunque David había decidido retirarse, conocían su reputación. En el mismo conflicto, unas personas quisieron burlarse. Pensaron que David era cobarde. Y unos de los que estaban con Absalón dijeron, no te confíes que porque David se retiró. David se retiró, David tuvo que huir, pero no fue por él. Tenía sus mujeres, sus hijos, las mujeres de los príncipes que estaban con él. Y para evitar, y le dijeron lo siguiente, mira lo que dice el segundo libro de Samuel 17:8 dice. Y añadió Usaí, tú sabes, aunque tu padre huyó, tu padre tuvo que quedarse callado, y aunque esta gente inexperta se burla de él, tú sabes que tu padre y los suyos son hombres valientes. La gente sabe que tú eres cristiano. Hay gente que te va a ver llorar, fracasar en ciertas áreas, pero eso no te lleva a ser un perdedor. Vas a tener momentos de crisis, de confusión, pero eso no quita que eres valiente. Vas a caer, pero te vas a levantar. Y en momentos de confusión, solo queda depender de Dios. Dice, tú sabes que él huyó. Tú sabes que se tuvo que esconder. Pero tú sabes que no fue por cobardía. Y que él está con amargura de ánimo porque tuvo que hacerlo en contra de su voluntad. Como la osa en el campo cuando le han quitado su cachorro. Además, tu padre es hombre ¿de qué? De guerra. Y el hecho de que tengas que huir no quita la característica de que tú eres una mujer y un hombre que hace guerra ante la adversidad. El que tengas que operarte, el que tengas que ir al médico, el que tengas que cuidarte, el que tengas que ir a una asesoría, eso no te hace cobarde. Dice la palabra, tú sabes. Le dicen a Absalón, no te confíes. Tú estás alegre, has dejado que cierta gente loca comience a decirte que tu papá está destruido y el ejército que está con él. No, él es hombre de guerra. Y está rodeado de hombres valientes. En esta casa, en este ministerio, muchas veces hemos tenido que retroceder. Tuvimos que cerrar por 9 meses en la pandemia. Y muchos pensaron que la iglesia lo hacía por cobardía. No, lo hicimos por prudencia. Y en el momento que pudimos abrir, abrimos. Hay luchas con situaciones que hemos enfrentado en este ministerio en estos 22 años. Calumnia, ataques de aquí, ataques de adentro, ataques de afuera. Y a veces nos hemos tenido que quedar callados. Y a veces solamente hemos tenido que sonreír. Pero eso no quita que no seamos un pueblo valiente. Una iglesia que sabe que tiene un lugar en esta comunidad. Sabiendo que Dios nos ha llamado con un propósito. Y dice el versículo siguiente, el versículo 10 dice, y aún el hombre valiente, cuyo corazón sea como corazón de león, desmayará por completo, porque todo Israel sabe, diga conmigo, todo Israel. Dice, tú has regado por las 12 tribus de Israel, porque estás dividido por 12 tribus, por decir 12 departamentos o 12 regiones. Y le dice, todos ellos saben, porque han hecho un pregón, han dicho que no sirve, que se va a acabar. No. Todo Israel sabe que tu padre es hombre valiente y que los que están con él son esforzados. ¿Cuántos dicen amén? Todos saben que tú eres alguien esforzado, que te has levantado de peores cosas. Puedes encontrar críticos en tu misma casa. De pronto tus hijos te critican, de pronto tus padres, de pronto tu cónyuge, pero tú de peores cosas te has levantado.
A veces te ha tocado perder, ceder, pero no quiere decir que estás derrotado, sino que tú sabes cuándo entrar en algo, pero también cuándo salir. David estaba en la ciudad, le tocó salir. Y después regresó en victoria. Tú lees la historia. David derrotó a Salón con el mismo ejército con que tuvo que huir. Tuvo que retirarse y revolvió y derrotó y siguió gobernando. David pidió: Dios, ¿cuándo salgo y cuándo entro? Y cuando iba a entrar, sabía que podía entrar. Usted lee la historia y va a ver. Hechos 9, 22. 9:22. Dice: pero Saulo, es el apóstol Pablo, mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era ¿qué? Cuando Pablo se convirtió, Pablo era muy belicoso y se convierte y a la gente en la cara decía: se van para el infierno, ustedes son unos ladrones corruptos. Y tuvo ciertos problemas, ¿verdad? Y aunque Dios lo había escogido, dijo: Pablo, tú eres instrumento, me eres escogido para llevarte a reyes, a príncipes. Y dice el versículo 23: pasando muchos días, los judíos resolvieron en un consejo allí, oraron, ayunaron, le pidieron dirección a Dios y decidieron ¿qué? Matarle. Matarle. Decidieron destruirlo. Y Saulo, sabiendo esto, como estaba comenzando en el evangelio apenas, dice: pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo, y ellos guardaban la puerta de la ciudad de día y noche. ¿Para qué? Para matarla. Levanta tu mano y di conmigo: Señor, que toda maquinación para matar mis sueños, mis proyectos, sea yo escapando, yo y toda mi casa, en el nombre de Jesús. Dale un aplauso al Señor. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Dice la palabra, escúchame, que él lo estaban acechando y él pudo salir y decirles: ve por ahí, ven, aquí estoy yo para que me maten. No, hay una promesa sobre Saulo. Ni el nombre se lo habían cambiado, porque él se iba a llamar ¿cómo? Pablo. Ni eso. Y Dios dijo: te voy a llevar ante sacerdote, rey. Y nada de eso se había cumplido. Y dice: Pablo tenía que saber cuándo entrar y cuándo salir. Y no entró en esa discusión. Versículo 25. ¿Cómo dice el 25? Vaya al 25. Dice: entonces los judíos, tomándole de la noche, le ungieron con aceite y le bajaron ¿por dónde? Por el muro. ¿Descolgaron en dónde? En una canasta, escondido. El gran apóstol tuvo que bajar escondido. Y a veces nos va a tocar esconder la lengua. A veces te va a tocar esconder lo que sabes. Es que me pica la lengua. Quédate quieto. No lo digas. Dice que Pablo tuvo que salir escondido. El hombre que enfrentó fiera, el hombre que era ciudadano romano, tuvo que enfrentar eso. No era el momento de confrontación, había que retirarse. Esa experiencia marcó a Pablo, que muchos años lo expuso. El hombre que enfrentó demonios, enfrentó a César, enfrentó gobernadores romanos, sabios de su época. A veces tuvo que ceder y huir. Tuvo que hacerlo. Y a veces los problemas que tenemos en el trabajo, y de pronto hablamos un poquito de más. Y es verdad que tú sabes, pero a veces ¿qué? No reclames todo lo que hablan de ti. Hay momentos que hay que esconderse en la canasta porque tú tienes una promesa en tu trabajo, en tu llamado. A veces Dios quiere que... Hay momentos que Dios quiere eso. De pronto esa discusión no está para ganarla hoy, de pronto mañana, de pronto pasado mañana. Y dice la palabra, dice la escritura, que Pablo lo escondieron en una canasta y lo bajaron. Como se baja, o bajaban la mercancía, pensaban que era otra cosa.
y tuvo que salir corriendo. Usted dice, pastor, pero por una simple... No, era el gobierno de esa ciudad de Damasco. Lo querían ver destruido, acabado. Acabado. De pronto usted no se acuerda de esto. En el año 2001, cuando yo llegué a San Juan a ser pastor, 2001, a mitad del 2001, hubo un comunicado, un video que nos mandaron a todos los pastores. Estamos reunidos en una ciudad en la costa, Cartagena. Nos mandaron un video por VH, donde un grupo armado amenazaba a todos los pastores de Colombia. Prohibieron que los pastores viajaran con las credenciales de ministro. Y si algún pastor tenía un estudio, una preparación, dijera que era, por ejemplo, contador y no hablara públicamente que era pastor si estaba en un transporte público o en un bus intermunicipal o en un aeropuerto. Y vimos el video de este personaje que ya está muerto, donde hablaba y decía, vamos a matar a todos los pastores porque no dejan que la juventud se meta a nuestro grupo. Eso fue cogiendo yo esta iglesia 6 meses después. Y eso puede, y muchos pudieron decir, ¿y por qué no? Fue el consejo que se dio. Después Dios libró, oró, nos favoreció. Eso se vivió en el 2001 y la iglesia no lo supo, pero los ministros sí lo supimos, los pastores. Nadie se puede identificar y varios pastores y curas, sacerdotes, mataron en esa época en ciertas zonas del país. Yo estaba recién llegado acá. Dice la palabra que Pablo tuvo que irse escondido. En 2 Corintios capítulo 11, Pablo habla de este proceso que tuvo que huir, que marcó la vida de Pablo. Miren lo que dice el versículo 31, dice, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que ¿qué? Porque Pablo estaba diciendo algo y la gente puede pensar que era exagerado. Pablo dice a la iglesia de Corinto, les voy a hablar algo que me pasó y Dios sabe que no miento, le dice Pablo. Y les abre el corazón. En el versículo 32, Pablo dice, en Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damascenos. ¿Para qué? Para prenderme, dice Pablo. Para matarme. Y el versículo 33 dice, y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. Aquí Pablo habla casi 14, 16 años después, habla de esta experiencia. Y habrá veces que ante tus profesores, ante tus padres, ante un problema con tus vecinos, vas a tener mejor que retroceder. Porque tú tienes, él no, pero tú tienes un propósito profético y tú tienes que discernir cuando entras en algo, pero también cuando sales. Y a veces toca salirse. Y a veces el salirse es propósito de Dios. En Hechos 14, ya para ir terminando, dice, versículo 3, por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en ¿quién? En el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciese por las manos de ellos. ¿Qué se hacía? ¿Y qué más? Sintieron que en esa región Dios se las había dado y comenzaron a hacer señales y prodigios. Dios comenzó a hacer cosas grandes. Hablo de Pablo. Y dice que en esa región comenzaron a predicar y se comenzó a mover de una manera gloriosa el Espíritu Santo. Y dice el versículo 4, dice, y la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros ¿con quién? Con los apóstoles. Y en esa división Satanás obró. Y en el versículo 5 dice, pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, no era cualquiera, se lanzaron a enfrentarlos, ¿y a qué más? Y a apedrearlos. A pesar que habían hecho prodigios, habían hecho de todo, comenzaron a querer atacarlos y dañarles. Y dice el versículo 6, dice, habiéndolo sabido, huyeron a Listra y Derbe. ¿Por qué tuvieron que huir? ¿Por qué? Si Dios estaba haciendo milagros y prodigios. Dice que Pablo huyó con varios apóstoles, tuvieron que irse.
Porque a veces hay que actuar de esa manera, a veces. Y dice el versículo 6, dice, y ciudades de Licaonia y a toda la región circuncidada, se fueron todos de ahí. Y dice el versículo 7, mira lo que dice el 7. Y allí, ¿qué pasaba? ¿Predicaban qué? El evangelio. Era el momento de salir de ese lugar. De pronto Dios te va a hablar a ti. Habrá negocios que tendrás que salirte. Situaciones de grupos que tendrás que aislarte. Habrá negocios que tendrás que salirte o tendrás que entrar. Dios te mostrará. Que Dios te ayude a discernir. Porque habrá situaciones que tenemos que huir para que se establezca lo que Dios te ha prometido a ti y a tu casa. ¿Cuántos dicen amén? Quiero que ahí donde estás inclina tu rostro un momento allí. En tu silla inclina tu rostro un momento allí. Hoy mi vida es un jardín que te has hecho florecer. Quiero dar mi gratitud y adorarlo solo a Él. Hoy mi vida es un jardín que te has hecho florecer. Quiero dar mi gratitud y adorarlo solo a Él. Cristo es mi roca, Él es mi fortaleza. Él es mi escudo y confiado en Él estoy. Cristo es mi roca, Él es mi fortaleza. Él es mi escudo y confiado en Él estoy. Seguiré tu voluntad, las promesas que me das, pues no tengo que temer. ¡Aleluya! Por tu amor y tu poder. Vamos con gozo. Seguiré tu voluntad, Sí, las Señor. promesas que me das, pues no tengo que temer. Decláralo. Por tu amor y tu poder. ¡Vamos! Cristo es mi roca, Él es mi fortaleza. ¡Sí, Señor! Escudo y confiado en Él estoy. ¡Aleluya! Cristo es mi roca, Él es mi fortaleza. Yo lo creo. Él es mi escudo y confiado en Él estoy. Vamos con grito de júbilo.